Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Pues comenzamos porque está la tarde calurosa, ¿verdad? Y en primer lugar, por supuesto, dar las gracias a todas las personas que nos acompañáis a lo largo de toda la semana, en la Semana Negra, en la Carpa de la Palabra de la Federación Socialista Asturiana, y en la tarde de hoy, especialmente, en este encuentro que ya se ha convertido en un clásico, que es este charlando, conversando, con el secretario general de la Federación Socialista Asturiana y presidente de Asturias. Bueno, estamos, como todos sabéis, en una feria literaria, así que vamos a empezar por este contexto de la feria literaria. Permitidme que os interrumpa, pero es que veo una silla ahí vacía y veo a Aida Fuentes. Aida, siéntate si quieres un poco aquí, aunque tengas que... Porque me da no sé qué verte ahí de pie y está esta silla vacía. Yo decía, ¿qué te está pasando? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Ahí. Entonces, ya sé que luego tienes que marchar, pero no pasa nada, pero estás sentada mientras tanto. Muy bien. Bueno, pues como os decía, estamos en una feria literaria, así que empezaremos por los libros, ¿no? Una de las pasiones que sabemos que tiene el presidente Adrián Barbón. Para mí la lectura es un placer innegociable. ¿Para usted también? Sin duda, sin duda. Yo además soy de los que cree que en las lecturas o con la lectura de una persona descubres también aparte de esa persona. Así que desde luego yo es algo a lo que no renuncio nunca. Ningún día, de hecho. ¿Y cuándo lee? ¿Le quita horas al sueño para leer? Sí, pero le quito horas. Mira, también tengo una virtud, es verdad, que tengo la suerte de que no me mareo en el coche. Y como en el coche estoy mucho tiempo, junto con preparar lo que es un acto, cuando me toca ir a un acto y voy preparando pues la intervención que tengo que hacer o leyendo la ficha de lo que voy a visitar, es verdad que siempre me queda algún rato para leer y entonces aprovecho y disfruto y voy leyendo siempre un libro también en el coche. Y luego cuando como muchos días, como solo en presidencia, y lo que aprovecho es ese hueco de la comida para intentar leer, así que sí, intento leer todos los días algo. Bien. ¿Y qué le gusta leer? Bueno, pues yo creo que mis gustos son ya muy conocidos, yo soy muy de ensayos históricos o de ensayos políticos, me gusta muchísimo. La historia me apasiona y de hecho es raro que no tenga algún libro abierto. De hecho, antes cuando entraba vi que acababan de presentar un libro sobre la familia Borgia y acabo de comprarlo, que luego quedaron encargados de que me lo iban a dedicar sobre la marcha para recuperarlo. Llueve, luego es una buena señal, presidente. Sí, sí. Es una buena señal. El verano... Aquí todavía coge gente, ¿eh? Si aquí. quieres. Adelante, porque es más de lo que... Vamos a esperar a que pase la gente, ¿no? Aquí hay hueco. Pasar, ahí también hay espacio. Bueno, el tiempo asturiano tiene estas cosas, ¿no? Bueno, que llueva es un buen tiempo. Sin avisar, pero sin avisar es un buen tiempo. Pero es lo que nos da el color verde también. Continuamos. El otro día en la inauguración de la feria le vimos que le faltaban manos para todo lo que compró. ¿Compró muchos libros? Sí, suelo tener la costumbre del primer día de feria intentar visitar los stands de los libros. Hoy intenté acabar la parte de las tiendas distintas, todavía no conseguí acabarla, pero la parte de los libros sí que la pude visitar, aunque tengo que volver y hacer una segunda parada, ya más lentamente y que pueda ir viendo con más calma. Pero sí que compré bastantes libros, de hecho. ¿Cuál fue la última vez que visitó una biblioteca? ¿También otro espacio de libros? Bueno, pues una biblioteca, mire, la última... Hombre, hay un espacio excepcional en materia de libros, que es el Instituto Cervantes. Y tuve la inmensa suerte de estar hace muy poco, cuando se hizo la entrega del legado de Clarín en la Caja de las Letras. Creo recordar que es la caja 1682, y ahí estaba Luis García Montero. O sea que ese día, pues, ese es el templo de los libros, sin duda.
Pero hace poco también estuve en la Biblioteca Pública de Oviedo, nuestra Biblioteca de Asturias, y no hace tanto pues en la Biblioteca de la Junta, que de vez en cuando me dejo caer por allí a ver novedades. Ahí se deja caer con frecuencia, Sí, ¿no? sí. De hecho, me acuerdo mucho de Josefina, la presidenta la archivera y bibliotecaria de la Junta, que se acaba de jubilar. Bueno, también sabemos que colecciona plumas estilográficas. No, bolígrafos roller. Ah, bolígrafos. Bueno, la que tenemos ahí presidiendo la plaza, me han dicho que no Parecida. se la va a poder llevar. Esa no me deja. Esa no le van a dejar. Pero además, ¿qué otras manías o rituales tiene? ¿Tiene manías y rituales como el lector? Bueno, pues sí. Yo, por ejemplo, no soy de tener muchos libros abiertos, estos de que tienen no sé cuántos libros, no. Yo sí empiezo un libro, Tiene que acabar. tengo que intentar acabarlo como sea. Es verdad que uno lo tengo en el coche, pero para no ir moviendo, para los viajes. Otro lo suelo tener es en donde como, ¿no? En Presidencia allí, en el apartamento del presidente. Pero el libro, vamos a decir, importante es el que va conmigo, lo llevo en el maletín para, bueno, pues cuando me desplazo, duermo fuera, pues también poder seguir leyéndolo. Y luego, bueno, tengo la manía de que los clasifico por temas. En casa intento clasificar de forma y manera que luego cuando me falta uno me obsesiono y ando buscando hasta que aparece. Pero ¿Presta bueno. libros? ¿Eh? ¿Presta libros? Sí, los presto, sí. Pero intento que siempre con vuelta o ya cuando los doy por perdidos los doy por regalados. Ah, bueno, o los vuelve a comprar, que también Sí, hay eso algunos también que pasa. hacemos eso. Eso también pasa. Sí, nos gusta mucho. Bueno, pues entremos ya, si le parece, a hablar ya de su otra gran pasión, además de, por supuesto, la lectura, como nos ha comentado, que es Asturias, ¿no? Creo que ayer, si no me falla la memoria, se cumplían 7 años de la primera vez que con un proyecto político a nivel autonómico se presentaba a las primarias de la Secretaría General de la Federación Socialista Asturiana. Justo aquí en Gijón también. Justo aquí en Casa del Gijón. Pueblo. Y solamente quedan unos días para que el 20 de julio cumpla ya 5 años al frente de la presidencia de Asturias, ¿no? Lo hizo desde el principio en los dos casos con un mensaje de optimismo, de autoestima, de ese Asturias tiene que creerse lo que dice ahora José Andrés, pero que usted ya empezó a predicar cuando era difícil sostener esa idea, o al menos lo parecía. Sí, sí. Y ahora le quiero preguntar, ¿cuánto optimismo le queda después de 5 años al frente de tantos retos? A pesar de haber vivido lo que tuvimos que vivir todos, que ya no es que lo haya vivido yo, no es que me queda, es que tengo más todavía. Y tengo más todavía porque en aquel momento, cuando hace 7 años yo hablé por primera vez de recuperar la autoestima de Asturias, que me parece un elemento clave cuando uno quiere afrontar el futuro, o cuando tomé posesión y lo dije, dejadme creer en Asturias y dejadme que lo intente, siguiendo aquello que dijo Pedro de Silva, el presidente de Silva, de hay que ser audaz y no hay que dejarse ahogar por los vapores de la vieja Asturias, pues me queda más todavía porque los hechos empiezan a darnos la razón. Es decir, yo me acuerdo y lo pienso muchas veces, cuando Pedro de Silva en su gobierno, y en aquel gobierno estaba Paz Fernández Felgueroso como consejera en el año 86, 87 es cuando ella accede consejera, empiezan a hablar de Asturias, paraíso natural, y que Asturias podía ser un destino turístico. Oye, estamos hablando de una comunidad que nadie se lo creía, que los titulares de la prensa entonces era reírse permanentemente del presidente Pedro de Silva. Y los hechos ahora nos dan la razón. Está aquí la vicepresidenta del Principado, que lleva el área de turismo y lo sabe bien. Es que estamos batiendo récord en récord todos los años, ¿no? Y luego, si a eso sumamos la supervivencia del sector industrial, que para nosotros es clave y que se está transformando, cuando antes, hace 5 años, hablar de descarbonización de la industria era poco más que abocarnos al colapso de nuestro sistema, o cuando, por ejemplo, hablamos de que somos la 4ª comunidad con más empleo tecnológico de España en porcentaje, la 4ª, solo por detrás de Madrid, Cataluña y Navarra, y País Vasco, perdón, somos la 4ª. Claro, dices, con estos hechos, ¿cómo no vamos a tener la autoestima de Asturias, que era lo que nos faltaba? Hay un libro también muy bueno de David Guardado, Nunca vencida, que habla de la renuncia de Asturias y que también, junto con el que escribió Joan Cándano, van en la misma sintonía en el sentido de que Asturias ha hecho muchas renuncias a lo largo de su historia y que ha tenido un problema de autoestima como consecuencia de que hemos sufrido todas las reconversiones. Pero yo soy de los que cree que con estos hechos tenemos que darle la vuelta y, como decía José Andrés, eso de Asturias tiene que creérselo, porque es verdad. Como ven, ya llevamos 2 recomendaciones literarias y si contamos el libro que también nos ha recomendado al principio, ya van 3, ¿no? Así que va a ser verdad. Bueno, Ya va siendo un presidente, como decimos, que va teniendo una trayectoria, ¿no? Una experiencia. Ya estoy tayuduku, ya. Si pudiera regresar al pasado, en vez de regresar al futuro, que es una película mítica
de los 80, que seguro que ha visto en su infancia y adolescencia, ¿qué consejo le daría al Adrián presidente que tomaba posesión hace 5 años? Hombre, si uno pudiera regresar al pasado y advertir de lo que va a venir en el futuro, pues fíjese yo, el tema de la pandemia, y está Pablo aquí, que vivió conmigo como consejero de salud todo lo que fue la gestión de la misma, pues hombre, nos hubiéramos preparado un poco mejor. Y mira que en Asturias yo creo que estábamos mejor preparados que otras comunidades autónomas y que nos anticipamos, ¿no? Yo siempre digo que hay una cosa de la que me siento más orgulloso y que moriré con ese orgullo, de verdad. Y es que en Asturias no se negó la asistencia sanitaria a ninguna persona por su edad, a ninguna persona mayor. Y eso es algo que tengo ahí. Pero claro, si pudiera advertir, eso sería lo que le diría. Ten cuidado porque a la vuelta de la esquina, 7 meses después, vais a encontraros con la peor pandemia en más de un siglo. A la vuelta de la esquina puede estar lo inesperado, ¿no? Efectivamente. Y eso es algo que le escuché a mi antecesor, al presidente Javier Fernández, en el congreso en el que a mí se me eligió secretario general, y decía, cuando uno traza el rumbo del barco y cree que va todo bien, cuando menos se lo espera, aparece el iceberg. Y es verdad, ¿no? Es algo que nunca podemos olvidar en política. La política no solo gestiona el presente, no solo tiene que estar construyendo el futuro, sino que lo más importante, los políticos tenemos que ser capaces de maniobrar y de reaccionar cuando surge lo inesperado. También otro de los temas que le ha caracterizado, ¿no?, ha sido también ese orgullo manifestado a través de hacia la cultura asturiana, su tradición y, por supuesto, la defensa de sus lenguas. El próximo otoño llevarán a la Junta General la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para proponer la cooficialidad de las lenguas de Asturias. Además de responder, como sabemos, ¿no?, a esa propuesta que había hecho el presidente de la Academia, usted ha dicho que también lo hace por convicción y por coherencia, ¿no? Claro. ¿Cree que esta vez sí logrará convencer al PP? Vamos a ver, yo creo que unido a lo que dije antes del problema de autoestima, tiene mucho que ver el problema del reconocimiento de las lenguas propias de Asturias como lenguas oficiales. Miremos a Galicia, y yo se lo digo al PP directamente, el PP que dice que su modelo es Galicia, pues en Galicia el PP de Gallego nunca ha tenido ningún problema en el reconocimiento oficial de la lengua propia, sino que se siente orgulloso. ¿Por qué en Asturias no podemos hacer lo mismo? Entonces lo vamos a llevar al Parlamento por un motivo fundamental, porque va a ser la primera vez que se vote, y aunque seguramente con esta cerrazón del PP que yo lamento, y que tarde o temprano yo estoy convencido que vamos a convencerles de cambiar de esa posición, lo van a hacer porque les estamos marcando el camino, pero hombre, yo lo que digo es que va a ser la primera vez que seguramente haya más votos favorables a la oficialidad del asturiano en la reforma del Estatuto que en contra, aunque no lleguemos a los 27 necesarios para que se apruebe la reforma del Estatuto. Pero va a haber una mayoría parlamentaria y eso es muy importante, porque es que hace 10 años solo había, por ejemplo, en la Junta 5 diputados favorables o poco más a favor de la oficialidad del asturiano, o 10 años atrás. O sea que es un avance fundamental. La sociedad evoluciona también. Desde luego. En ese sentido, y usted así lo percibe. Sí, sí, sin duda. Bien. Quienes estudiamos ciencia política sabemos que las casualidades pocas veces existen, ¿no? Aunque la suerte convendrá conmigo que es verdad que en política también se agradece cuando se encuentra, ¿no? Pero es verdad que Asturias, si lo analizamos, lleva muchos años haciendo calladamente bien los deberes en política. Usted mismo lo recordaba ahora en un podcast, ¿no?, cuando le hablaban también de los objetivos 2030, por ejemplo, ¿no? Sí. En muchos aspectos, Asturias lleva mucho tiempo impulsando políticas que están generando oportunidades que cristalizan en algo que usted hace un año, por estas fechas, nos convocaba diciendo llegó la hora de Asturias, ¿no? Sí, y es sí. verdad que a veces incluso era un poco incomprendido ese eslogan. Usted Bueno, lo hasta decía, se ¿no? burlaron de mí, dijeron que entonces estos 40 años atrás que había pasado en Asturias, ¿no? Bueno, pues lo que decía yo en esa reflexión de llegó el momento de Asturias, lo que decía era lo siguiente: oye, hemos vivido todas las reconversiones posibles que ha tenido este país, las hemos vivido en Asturias, todas. Hemos tenido que afrontar crisis que nos han afectado a nuestro propio corazón, porque vivíamos de un sistema económico en el que todo eran empresas públicas deficitarias que tuvieron que reconvertirse a la hora de entrar en la Unión Europea porque tocaba. Bueno, pues ahora llegó el momento, lo que viene a decir es que todo el esfuerzo de lo que vivimos anteriormente ahora va a empezar a dar sus frutos. Por ejemplo, el turismo. Y claro, yo lo digo, cuando uno dice Asturias tiene la costa mejor conservada de Europa, no estamos exagerando, estamos diciendo una verdad.
Porque es verdad que tiene la costa mejor conservada porque se adoptaron decisiones, y vuelvo al gobierno de Pedro de Silva, cuando nadie creía en ellas, por ejemplo, al contrario que el resto de comunidades autónomas, impidiendo que se edificara y que se construyera en el linde de costa, en toda la costa. Y eso ha hecho que, por ejemplo, ahora que se habla de estos ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues la conservación ambiental aquí la tenemos, ¿eh? Como esos podríamos tener otros muchos, los espacios naturales. Somos la comunidad autónoma que más espacios naturales tiene protegidos en este sentido, o con un determinado nivel de protección. Es decir, hay un esfuerzo histórico que ha hecho esta comunidad para prepararnos. Y ahora, por ejemplo, estamos preparándonos para un cambio climático que, por desgracia, es inevitable, y lo que estamos intentando es que sea el menor agresivo posible, el menos agresivo posible. ¿Cómo qué? Pues, por ejemplo, siendo una comunidad industrial, estamos preparándonos para reciclar el agua de abastecimiento humano para que sea el agua que consuma la industria, para que la industria deje de consumir agua potable. ¿Por qué? Porque así garantizaremos que en todo momento, cuando haya sequías, a los seres humanos no nos falte el agua. Que es importante esto en un marco en el que lo estamos viendo. Y alguien dice, oye, pero si acaba de caer un chaparrón, ¿cómo en Asturias se puede pensar que vamos a vivir sequía? Pues la vamos a vivir como el resto del planeta, porque es una realidad de cada vez mayores contrastes, y nos estamos preparando para ello también. Así que se trata también de anticiparse, ¿no? Hay oportunidades que se generan y hay circunstancias para las que uno se está preparando. Lo que yo decía de cuando aparece algo sobrevenido que alguien no espera, por ejemplo la pandemia, nosotros intentábamos tomar decisiones con cierta anticipación. Bueno, pues aquí, que sí sabemos lo que viene, hay que tomarlas con mucha antelación. Lo necio sería no hacerlo, ¿no? Claro. Lo necio sería no hacerlo. Bueno, los tres ejes en los que de alguna manera, ¿no?, se podrían articular, si comparte esta reflexión, esa década de esas oportunidades que Asturias está ahora aprovechando en esa década del cambio, podrían ser, por un lado, la innovación vinculada a la industria sostenible, como usted bien estaba diciendo, y es una clara apuesta de su gobierno, ¿no?, vinculado también a la educación y al empleo de calidad que se generen en esas industrias. Creo que era este fin de semana, por ejemplo, el presidente de los parques tecnológicos de toda España, que había estado en Avilés, por cierto, decía una reflexión, yo le leía una reflexión que decía: todos tenemos parques tecnológicos, pero, por ejemplo, en Asturias, ¿qué oportunidad tienen ustedes de haberlo vinculado a esa industria que hoy se está reinventando, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo más de cómo hay deberes que después dan sus frutos. Esa ley de proyectos estratégicos, que lamentablemente, por ejemplo, no ha podido salir todavía, pero que está a punto de salir. Ahí es que ya saben que Vox quiso ir de vacaciones el 1 de julio y entonces impidió, porque el reglamento de la Junta General así lo establece, que para habilitar julio para tramitación legislativa, pues se necesita la unanimidad de todos los grupos. Y la extrema derecha pues decidió que no, que el 1 de julio la España que madruga necesitaba vacaciones. Y bueno, yo lamento profundamente que hayan adoptado eso, pero se aprobará, porque esa ley es clave para reducir burocracia y para agilizar las inversiones. Ese ha sido uno de sus caballos de batalla. En algún momento reconoció que si hubiera podido darse cuenta antes, esa guerra a la burocracia, ¿no?, sí, se cristaliza en proyectos como ese. Sí, porque es un tema que me obsesionó la legislatura pasada, que me obsesiona esta, que desde luego yo creo que se sigue trabajando en esa misma línea, que es la poda de la administración para que la administración sea facilitadora. Es decir, evidentemente la administración tiene que existir, no soy Milei, ni mucho menos, pero sí que creo que entre interrumpir lo que es la actividad innovadora, la actividad generadora de empleo, y lo que es pues facilitar, pues hay un abismo que tenemos que recortar. Y yo creo que hay muchas posibilidades. Y la ley de proyectos estratégicos es una, como toda la legislación que se aplicó la legislatura pasada. Estaba por ahí al fondo Luisa Fernanda, la vi antes, y oye, hay que tener un recuerdo junto con Juan todo el trabajo que hicieron la legislatura pasada. Otro eje claro de esa década del cambio, para mí, yo lo resumiría llamándolo conectividad. Es Asturias mejor conectada en todos los ámbitos, ¿no?, en ámbitos que hace no tanto tiempo nos parecían increíbles, ¿no? Desde luego en infraestructuras aéreas, esa conectividad aérea, esa llegada, por supuesto, de la alta velocidad y ese esfuerzo por repartir oportunidades a todo el territorio, de esa llegada de la alta velocidad, o ese Internet que permite la digitalización y la actividad económica en sitios también impensables alto. Todo ello genera oportunidades en turismo y en inversión extranjera, por ejemplo, ¿no?, que es un puntal en esta década del cambio. Bueno, yo cuando llegué a la presidencia, una de las quejas generales que yo escuchaba con todo el mundo que hablaba
en el año largo en el que estuve preparándome para la presidencia, era no tenemos aviones, no tenemos conectividad aérea. Bueno, pues ahora tenemos mayor conexión de la historia. Me acuerdo que cuando a Jorge le encargamos, entonces director general, hoy viceconsejero, le encargamos que trabajara ese tema, es verdad. Hoy hemos batido el récord de usuarios, estamos en cifras que no alcanzábamos desde los buenos años bonanza previo a la crisis económica y estoy seguro que este año encima superaremos los 2 millones de pasajeros en nuestro aeropuerto, que es un récord, ¿no? Pero junto a eso está la conectividad digital, lo que tú dices. Pero no solo la conectividad digital, sino también reducir la brecha digital, porque hay que favorecer que a muchas personas, que sobre todo en el entorno rural, mucha gente mayor, pueda acceder, pueda educarse, pueda tener esa alfabetización digital, porque no han sido nativos digitales, pero que son unos auténticos artistas. Maricusa, por ejemplo, la veo comentando todos los días en redes sociales, no hay ni un día que no vea algún comentario, me salgo algún comentario de ella, ¿no? Por poner un ejemplo, o la propia Aida. Es decir, se puede seguir trabajando y se tiene que llegar. Y luego está el tema de la apertura de la variante, que si hay una fecha que marca eso que yo llamo la década de Asturias, esa década del cambio, es el 29 de noviembre del 23, cuando se inaugura la variante Pajares, porque eso marca un antes y un después en nuestra historia. Claramente. También en este sentido hay avances que también generan a veces efectos no deseados y ahí también vemos que nos estamos anticipando. Esa nueva ley de turismo, por ejemplo, va en ese sentido, ¿no? en hacer que realmente esas oportunidades contribuyan a la sostenibilidad del modelo. Vuelvo a la vicepresidenta, porque también lo lleva ella. Voy a citar muchas veces a la vicepresidenta, pero es que lleva mucho. Y es así, es responsable de mucho. Claro, cuando en otras comunidades ahora empiezan a hablar por primera vez de que hay que controlar las viviendas de uso turístico para que no impidan que los jóvenes puedan acceder a una vivienda, resulta que en Asturias ya tenemos preparado, y vuelvo a Vox, la extrema derecha no solo impidió que a partir del 1 de julio lo trabajáramos, sino que lo lleva con orgullo y gala, y dice y presume de ello, ¿no? Y para nosotros es importante, es decir, somos la comunidad que nuevamente se anticipa. O ahora cuando se habla, por ejemplo, de todo esto de la ordenación de los parques de baterías, pues somos la primera comunidad autónoma de España y uno de los primeros territorios del mundo que va a establecer distancias de estos parques de baterías, de estos emplazamientos de baterías que son necesarios en un sistema nuevo de consumo de renovables masivo, pues lógicamente vamos a establecer distancias de seguridad con respecto a los lugares donde se habita. Es decir, vamos nuevamente por delante. Y también en la misma línea, y por cerrar este tercer eje de la década del cambio, ¿no? Que lo ha comentado un poco ya, ¿no? Cómo ese reto del cambio climático, junto con esas políticas de preservación de la biodiversidad y del medio rural, hacen de Asturias un espacio, en este caso, estratégico, le sitúan en una posición estratégica para afrontar ese desafío, pero no podemos... El otro día me pasó una cosa en Madrid hasta un poco extremo, violenta, lo tengo que reconocer, ¿no? Iba a un debate con otro presidente autonómico que no voy a citar por respeto, pero el moderador, que precisamente no cojea en dirección nuestra, más bien la contraria, no dejaba de insistir: Asturias está muy bien conservada, la naturaleza de Asturias se mantuvo, la costa está muy bien, hasta que yo vi que el otro presidente llegaba un poco hasta mosquearse ya, ¿no? Y ya digo que si puestos a elegir cuerda, seguramente fuera más de la cuerda de ese presidente autonómico que no de la mía. Pero es verdad, es que Asturias ha trabajado durante muchos años y muchas veces con la incomprensión de muchos sectores políticos, económicos, sociales y mediáticos, ha trabajado por preservar nuestro entorno natural. Y hoy lo seguimos haciendo. Y hoy seguimos tomando decisiones en ese sentido. Yo me siento muy orgulloso de ello. De decir, oiga, si sabemos que vamos a un mundo cada vez más complejo, preservar la biodiversidad y preservar nuestro entorno natural nos va a hacer más ricos. Y va a hacer que, por ejemplo, haya gente que se traslade de otras partes de España a vivir a Asturias por dos motivos. Uno, por la calidad de nuestros servicios públicos, así como lo digo y te lo dicen abiertamente. Y dos, por la cuestión climática. Yo hace no tanto, en Peñavillera Alto, descubrí una familia de 7 miembros que venían de Almería y que se autodenominaban, es la primera vez que yo escuché a alguien autodenominarse somos refugiados climáticos. Esa es la realidad también. Sí, es el impacto. Bien, hemos hablado de las oportunidades, pero también están ahí los desafíos. ¿Cuáles son los desafíos que más le preocupan para consolidar estos avances en la década del cambio? Hombre, pues sin duda la transformación de la industria es clave. Antes lo decía, nos cuesta mucho porque cuesta recursos, pero cuesta también convencer a muchos sectores, pero es que la industria asturiana, que si queremos que tenga futuro, yo desde luego apuesto porque Asturias siga teniendo una presencia fundamental, un núcleo, un eje vertebral en la industria,
O la transformamos o nuestra industria desaparece. Eso es así. Y es verdad que hace 5 años eran utopías y ahora se empieza a plasmar en realidades. El otro día Fertiberia, por ejemplo, Asturiana de Zinc, anunciaban que recibían del PERTE de descarbonización una cantidad no menor de recursos económicos para ayudarles a esa transformación. Antes hablabas, hacías referencia a la transformación. A Avilés, por ejemplo, que es para mí el entorno, el municipio que ha sabido reinventarse como concejo, se ha reinventado permanentemente desde una tradición industrial hasta ahora ser un eje de innovación clave. O aquí en Gijón, y veo a Ana, la anterior alcaldesa de Gijón, por ejemplo, cuando se hablaba de la ampliación del Parque Científico-Tecnológico, que hoy otros van a ejecutar, pero que fue un proyecto del anterior equipo de gobierno de Gijón. Está claro también que en parte de esos desafíos tienen esa dimensión global que excede a Asturias, pero sin embargo gran parte de la solución pasa por lo local. También esa vocación suya y esa experiencia anterior como alcalde le lleva cada vez más a confiar en esa cooperación institucional con los ayuntamientos. El otro día firmamos por primera vez en la historia un convenio con 60 entidades entre ayuntamientos y mancomunidades para la gestión de los servicios sociales y garantizar los recursos necesarios hasta el 2027, que son una cifra superior a los 270 millones, hablo de memoria. Claro, yo le hablo con la experiencia de haber sido 15 años concejal de gobierno, 9 de ellos como alcalde, 9 años y 9 días para ser exactos, y para mí lo quisiera, que me garanticen a 3 años y 4 años vista lo que es esa aportación municipal. Yo es que lo creo claramente que nosotros tenemos que construir desde el territorio y con el territorio, tenemos que hacerlo con los concejos, con los alcaldes y alcaldesas, que evidentemente pues no todos son como yo quisiera, de la sintonía política que yo quisiera, lógicamente, y creo que no descubro nada nuevo, pero es lo que toca. Y lo hacemos porque además queremos que Asturias se construya así, y porque además el municipalismo es clave, y el respaldo municipalista es clave también para el proyecto Asturias, para vencer esa resistencia al cambio que tantas veces me encuentro. Veo que además de ser necesario, además de la necesidad, se le ve cómodo, ¿no?, en el espacio del diálogo y del acuerdo con otros, aunque no piensen igual que usted, y sobre todo con los alcaldes y las alcaldesas, ¿no? Vemos esos consejos de gobierno en el territorio, ¿no? Sí. Una cosa que también le aproxima, ¿no?, a encontrarse con vecinos que le puedan parar y le digan, oiga, ganas tenía yo de verle a usted y decirle algo, ¿no? Eso también le ocurre recibiendo a los alcaldes cada semana, o esa red de escuelines, gran proyecto de esta legislatura también, o la concertación de servicios sociales que usted decía ahora de manera plurianual, todo ello de la mano de acordar con muchos ayuntamientos. Es que el diálogo nunca es una debilidad, es una fortaleza. Y yo lo digo a la gente que tiene miedo al diálogo. Nosotros siempre partimos, y yo además lo digo con orgullo, creo que somos un gobierno de unidad progresista y reformista, sustentado en 2 proyectos políticos, pero que ha hecho del diálogo su bandera. Y porque ha hecho del diálogo su bandera, yo sé y me consta que hay mucha gente que nos vota sin que se sienta identificado seguramente con las ideas que yo represento, pero sí con la forma de hacer política. Y esto también cada vez es más importante, porque es verdad que respecto a la Asturias de mis padres o de mis abuelos, la que yo heredé, que era una Asturias mucho más ideológica, en el sentido de que tú pertenecías, por así decir, a un proyecto político y te sentías parte de él, ahora cuesta más. Hay que ganarse confianza de gente que no se siente identificada con ningún proyecto, y esa gente te la ganas 1 a 1, igual que la puedes perder, de golpe. Y por tanto yo creo que esa forma de hacer política basada en el diálogo, en el respeto, en el que no insultamos, bueno, yo creo que uno de los motivos por los que este tono faltón aquí hemos sido capaces por ahora de refrenarlo en Asturias, tiene mucho que ver también con esa voluntad de diálogo que nosotros hacemos y practicamos. Lo hicimos en los presupuestos de Asturias todos estos años anteriores, que no hemos tenido mayoría absoluta nunca, y sin embargo los hemos conseguido aprobar. Pero es que estamos aprobando nuestras leyes. La última, la ley de impulso demográfico, con una mayoría aplastante en la Junta General del Principado y sin tener tampoco mayoría absoluta. ¿Y cómo se consigue eso? Hablando, dialogando. Y aquí hay que reconocer el papel particularmente de la vicepresidenta y de la portavoz del grupo parlamentario, porque hacen una muy buena labor de diálogo. Bien, hacía usted antes mención al eslogan paraíso, ya mítico, ¿no? Asturias, paraíso natural, para identificar Asturias... Que cumple 40 años el que viene, ¿no?, si no me equivoco. Como referencia en el ámbito turístico y desde luego un éxito del marketing cuando todavía no se llamaba ni marketing, ¿verdad? Bueno, ¿cuál sería el que identificaría a Asturias como una sociedad solidaria y cohesionada que no deja a nadie atrás? Si pensáramos en un eslogan. Asturias colectiva.
Es decir, yo creo que si hay algo que nos diferencia de otras comunidades autónomas, y esto es verdad, es que en otras comunidades autónomas el individualismo es tan fuerte y tan exacerbado que el dolor de los vulnerables ya no te afecta. Y en Asturias sigue afectándonos. Es decir, a la gente que pase por aquí, a la gente que está hoy en la Semana Negra, por poner un ejemplo, si algo le pasa a otra persona, le afecta. Si algo le pasa a su vecino o vecina, le afecta. Y además le gusta saber que aquí hay una red de comunidad. Entonces yo diría esa Asturias comunidad. Sí, yo tenía anotado red de bienestar, así que va por ahí la cosa. Va Vamos en a esa ver línea. dentro de 40 años si triunfa como... Desde luego yo creo que junto con esto que ya conocemos del Asturias Paraíso Natural, el hecho de que nuestros servicios públicos cada año estemos invirtiendo más en ellos, pese a lo que algunos dicen que es gasto, nosotros nos sentimos orgullosos porque sabemos que tienen que mejorar. Por ejemplo, la sanidad hay que mejorarla después de la pandemia. Para nosotros es una red de seguridad de tantísimas personas que, como digo yo siempre, no tienen otro patrimonio que el estado de bienestar. Es que el estado de bienestar es eso, el patrimonio de los que no tienen otro patrimonio. Esa red de protección que ahora cada vez más también tiene ese papel dinamizador y de impulso, ¿no? También que garantice los proyectos de vida autónomos de las personas. Yo me ofendo mucho, por ejemplo, cuando se habla del envejecimiento como un problema. Y yo digo, es que el envejecimiento es el triunfo del estado de bienestar de Asturias. Porque que la gente viva más, lo que significa es que nuestro sistema social, sanitario, educativo, está funcionando mejor. Porque todo eso influye en que la gente viva más. Y yo de lo que me siento orgulloso es que hay que seguir trabajando. ¿Para qué? Para que tengamos la edad que tengamos, sepas que vas a siempre tener una red de asistencia social. Siempre la red comunitaria de Asturias va a funcionar como sostén. Bien, ya llevamos un ratito, así que ahora voy a proponerle un juego, a ver qué le parece. El himno de Asturias dice quién estuviera en Asturias en todas las ocasiones, ¿no? Bueno, pues piense en ello y dígame, en su opinión y también desde su voluntad política, de acción de gobierno, las acciones del gobierno de Asturias, ¿qué hace de Asturias hoy, en el día de hoy, un buen lugar para, y le voy a decir varias cosas, ¿no? ¿Qué hace que Asturias sea un buen lugar para nacer y crecer, para ser un niño o una niña? La calidad de nuestro sistema educativo y nuestro sistema sanitario que los protege desde muy pequeños. Usted recibe con mucha frecuencia a niños y a niñas en presidencia. Sí. ¿Qué le dicen? ¿Cómo se ven ellos? Sí, ¿Y qué le plantean? tengo reuniones con grupos de chavales, sobre todo niños y niñas de colegios o chavales ya adolescentes, porque es muy interesante cómo ellos te plantean el mundo también. Yo esto ya lo hacía cuando era alcalde de La Viana. A veces nos olvidamos y pensamos que los niños y niñas o los adolescentes no son ciudadanos, y son ciudadanos como nosotros. Que no puedan votar no significa que no tengan derechos. Y el hacerlos partícipes, además, genera una red de liderazgos muy importante. Mira, el otro día se eligió nueva presidenta del Consejo de la Juventud de Asturias a una chavala a la que yo conocí siendo una cría en el Consejo de la Infancia y Adolescencia de La Viana. Y yo me sentí muy orgulloso cuando lo vi, porque dije, es que lo que yo decía entonces, a los que no creían en aquel proyecto y que me decían, no, que más interesante es hormigonar un camino. Para hormigonar valimos todos, los alcaldes y alcaldesas o todos los políticos, eso lo sabemos hacer todos, pero invertir en liderazgo social, eso cuesta más. De hecho, justo antes de entrar para aquí, cuando veníamos, le ha parado un joven de un instituto, que una cosa que parece un poco extraña a día de hoy. Y a ver cuándo vuelves, me dijo. Y le ha invitado de nuevo a volver, a alguien que habías recibido. Sí, ¿no? efectivamente es un chaval. Te ha pedido que volvieras a su instituto. Que fue excepcional en la visita que hice a su instituto, porque tienen un proyecto de radio y televisión que hacen ellos, y que me hicieron una entrevista sobre la marcha, y la verdad es que es un gustazo verlos en acción. Bueno, pero tiene mucha memoria para recortar estas anécdotas. Bueno, suelo quedarme bastante bien con las caras y con la gente, sí. Bien, volvamos a nuestro juego. ¿Qué hace de Asturias un buen lugar para aprender y educarse hoy? Pues, por ejemplo, la red de escuelas de 0 a 3, que antes hacía referencia, es que vamos a ser la única comunidad autónoma de España que tenga una educación de 0 a 3 años pública y gratuita, totalmente. ¿La nueva FP Dual? Pues eso va a permitir acceder al empleo de una mejor manera. De hecho, en esta legislatura unimos formación profesional y empleo, porque una de las cosas que yo tenía clara es que había que unir la empleabilidad con la formación si queremos que más jóvenes accedan al mercado laboral. En la misma línea y cumpliendo con su programa electoral, además de la FP Dual, las becas salario, que la semana pasada anunciaba... Empezamos a lanzarlas y esto tiene mucho que ver... Pero explíquenos en qué consiste. Bueno, esto tiene que ver para facilitar que ningún chaval o chavala que esté estudiando, por ejemplo, tenga que renunciar a sus estudios por razones económicas. Ya no hablamos de una beca, hablamos de facilitarles la vida. Y esto es importantísimo. El otro día recibí en presidencia a un chaval que es Gede, como le gusta que le llamen,
que es el primero de su familia, es de etnia gitana, que accedió a estudios, finalizó la ESO, está en bachillerato y quiere acceder a la universidad. Y a mí me pareció impresionante porque recibió el premio a la educación secundaria obligatoria. Cuando finalizó la ESO se lo entregamos aquí en Gijón, en la Laboral, y fue emocionante el discurso que hizo. Tanto me emocionó, de verdad, a los que estábamos en la mesa hubo alguna lágrima que otra, porque quiso situarse en el marco de ser ejemplo y referente para muchos otros. Así que yo creo que lo que tiene que ser Asturias es un espacio en el que nadie, por razones económicas, tenga que dejar de estudiar y tenga que renunciar a formarse. ¿Es también un buen sitio para trabajar y emprender? Sin duda. A día de hoy. Sin duda. Y eso rompe además, hoy conocimos los datos de creación de empresas y volvemos a ser la comunidad autónoma que más crece respecto al año pasado en el mismo periodo. Es decir, en Asturias, pese al mantra que se dice que no se emprende, es falso. Es decir, si uno va a emprender al medio rural, por ejemplo, en los programas LEADER destinamos ayudas de hasta 50.000 euros a los emprendedores con el ticket rural del autónomo, que es fundamental. Pero es que en toda Asturias tenemos ayudas dirigidas a eso. Y no solo lo que son las ayudas económicas, facilitamos el trabajo también de los equipos técnicos para que ese proyecto fructifique. Así que yo creo que es un dato que hay que empezar a vencer, ese espíritu tenebroso, miedoso de que en Asturias no se puede emprender. Es mentira, se puede emprender y muy bien. Venga, pues vamos con otro reto, vamos haciendo el reto un poco más difícil. ¿Qué hace de Asturias un buen lugar para ser joven? Y permítame que le haga... Para ser joven. Para ser joven, sí. Usted y yo todavía pertenecemos a una generación donde creíamos... Pensé que iba a decir que usted y yo somos jóvenes todavía. No. Sí, me atrevería tanto. El principio de realidad es fundamental en la vida, presidente. Usted y yo pertenecemos a una generación en la que todavía creíamos en esa promesa de que y teníamos a través de un esfuerzo, sobre todo impulsado por nuestras familias, ¿no? Aspiracional, íbamos a mejorar la vida que tenían nuestros padres, ¿no? Sí. ¿Es consciente de que la generación Z y la generación que ha vivido estas dos últimas crisis ya no tiene ese horizonte? Soy consciente de que hay un problema con una generación que ha nacido y se ha criado entre dos crisis y que por tanto les cuesta mucho ver eso de es que vamos a vivir mejor que nuestros padres. Pero yo creo que a esos jóvenes nosotros tenemos que combatir ese desánimo con esperanza y realidades también. Porque es que, claro, soy consciente que la esperanza por sí misma no significa nada, pero sí con hechos concretos. Mire, yo le doy un dato también. Se suele decir, y es verdad, de Asturias salen muchos jóvenes fuera a trabajar. Es cierto, no se puede negar lo evidente. Pero lo cierto es que en los últimos años se ha invertido la tendencia y vienen más jóvenes a vivir Asturias que jóvenes se van de Asturias a vivir fuera. Y este es un dato que lo que quiere simbolizar es que también hay posibilidades, hay oportunidades. Antes hacíamos referencia a emprender, pero si estamos viendo cómo nuevas empresas están invirtiendo en Asturias, se están abriendo actividad económica o se está creando empleo, bueno, eso también significa que más jóvenes van a poder trabajar. Bien, pues además de ese empleo también necesitarán vivienda. Ese es uno de los temas claves. Yo soy consciente que en esta legislatura uno de los grandes temas es la vivienda. Y por eso, por ejemplo, hemos desbloqueado de forma manera que vamos a lanzar ya, la Consejería de Ordenación del Territorio va a lanzar ya y está lanzando proyectos para construir en torno a 600 viviendas públicas nuevas. Esto es muy importante, pero más que tenemos que seguir haciendo, ¿eh? Y hay que estudiar si las medidas también que se están adoptando, como las ayudas al alquiler, eso repercute beneficiosamente en el acceso a la vivienda o por contra beneficia a otro sistema que es la especulación en torno a la vivienda, que también se puede dar. Todo esto hay que analizarlo críticamente, pero desde luego, por la parte pública estamos haciendo un esfuerzo fundamental. Pues le animo a seguir en ello. Para ser mujer, para vivir en igualdad, ¿es Asturias también un lugar para estar en todas las ocasiones? Para no tener miedo. La semana pasada fue terrible, presidente. Terrible, y así es, hay que reconocerlo. Y además en un marco en el que en el resto de España, en muchas comunidades autónomas, se está retrocediendo. Por cierto, ayer lo que pasó en Francia, lo que pasó estos días en el Reino Unido, tiene que hacer reflexionar a algunos, y lo sitúo a los conservadores, que con la extrema derecha ni se pacta ni se gobierna porque nunca se consigue nada bueno, nunca. Y los retrocesos en igualdad son la mayor amenaza. Cuando Asturias, por ejemplo, lanza el centro de crisis,
para víctimas de violencia sexual. Cuando nosotros tenemos una red de centros de asesores que cuesta sostener y mantener, pero que es una inversión de futuro. Cuando tenemos colectivos de mujeres que han hecho, asociaciones de mujeres que han liderado, que fueron, aquí nació el Tren de la Libertad, que fue una gran defensa de los derechos de las mujeres. Cuando todo esto se consigue, lo que significa es que Asturias está a la vanguardia cuando algunos están pasando la retaguardia. Y esto es muy preocupante, porque cuando alguno intenta decir a la gente joven, es que nosotros creemos que las mujeres tienen privilegios. No, no se trata de que las mujeres tengan privilegios. Lo que se trata es de vencer la desigualdad histórica que han vivido las mujeres a lo largo de la historia. Y se lo consigue como con medidas favorables a acabar con esto. Ya no digo nada, evidentemente, de la violencia machista o del terrorismo machista que están sufriendo tantas mujeres. La verdad es que siempre que se ha avanzado en el ámbito del feminismo ha habido una reacción por parte del machismo, ¿no? Lo que ocurre es que está siendo tan violenta en este caso. ¿Es consciente de la dimensión de esta reacción en todos los ámbitos, en los ámbitos también cotidianos? Soy consciente y además me preocupa mucho cómo están llegando a mucha gente joven, jóvenes varones, me refiero. Me preocupa mucho eso, porque tenemos que tender y tejer alianzas con esos jóvenes para que entiendan que el feminismo en realidad lo que significa es igualdad de derechos entre mujeres y hombres real, y que el feminismo y las conquistas feministas, yo esto lo aprendí en La Viana, claro, aquí hago gala de las mujeres feministas de La Viana, lo aprendí de buena mano, al final repercute en positivo para todos nosotros, porque el feminismo nos hace más libres, a mujeres y a hombres. ¿Y qué podemos hacer desde las políticas públicas? Pues yo creo que lo primero hay que desmontar todo lo que son esas campañas de bulos, esas campañas que lo que intentan generar es crispación y tensión. Hay que hacer mucha pedagogía para decir a algunos jóvenes sí, bueno, es que hay que renunciar a los privilegios históricos que hemos tenido los varones. Y esto hay que hacerlo por el beneficio de la sociedad, en beneficio de las chicas que vendrán después, de las niñas que en estos momentos están naciendo. Es que es lo que tenemos que hacer, y hay que hacerlo con mucha campaña intensiva, con mucha pedagogía, sin imposiciones, pero sí pedagógicamente, y por supuesto transformación a través de la ley. La ley lo demostró estos días, cuando el otro día creo que tuvisteis aquí y vi algunos cortes, por ejemplo, Paz se refería a cuando se conquistó eso que se llamaba la paridad en el partido, la primera, digo, que no era paridad ni era nada, era el 25% la cuota, luego se consiguió el 40-60, que no era tampoco paridad, pero que ahora hay que avanzar, porque, por ejemplo, incluso la distribución de listas actuales, vemos como hay partidos que siempre, oye, cuando llega la hora de hacer listas en los 5 primeros puestos, siempre los 2 hombres van primero y las 3 mujeres después. Bien, y ya para terminar con este juego que le planteaba, lo ha adelantado usted de alguna manera, ¿no? Es un buen lugar para envejecer, para tejer una red de envejecimiento activo, para ser bien cuidados y bien cuidadas. Sin duda, yo siempre digo que lo era en la pandemia. Para mí una de las mayores preocupaciones eran las personas mayores en la pandemia, y en este momento también hay que reconocer que Asturias quiere ser un territorio amigable con las personas mayores. Y yo se lo digo a mucha gente que hoy se ve joven y que no piensa en la perspectiva de cuando nosotros seamos mayores, porque ojalá seamos mayores algún día, porque eso significará que habremos sobrevivido y habremos vivido y estaremos viviendo muchos años. Y es importante que sea un territorio de acogida, que sea un territorio en el que cualquier persona, sea en una residencia, en un centro de día, en su propia casa, en las distintas respuestas habitacionales que haya, seamos capaces de dar respuesta a esa situación. Es difícil combatir también ese estereotipo, ¿no? Porque hay mucho edadismo en todos los ámbitos sociales. Mucho. Cada vez no va a ser más. Fácil, pero bueno, le animo a que sigan en ello. Bueno, yo es que creo que en Asturias sí que partimos con una ventaja, y es que los vínculos familiares, hay mucha vinculación de los güelos y güeles con los nietos. Y esto es así. Yo hablo por mi propia experiencia, yo me crié con mis abuelos maternos, pero es verdad que tú coges cualquier familia asturiana y te dice, yo me crié con mi abuela, yo me crié con mi abuelo, y recuerdo muchísimo. Entonces, aquí hay como una prevención. Sabemos que lo importante de la transmisión, que los abuelos y abuelas eran también transmisión de cultura, de solidaridad y de valores, ¿no? Yo creo que eso es importante destacarlo. Y de saberes, eso es lo que tendremos que recuperar también, porque cada vez aspiramos a vivir más tiempo y de manera activa. Y formando parte de la sociedad. Y con más calidad, y más participativos, y que sean protagonistas. Todo esto lo tenemos que conseguir. Bien, pues ya casi para ir ultimando, porque no nos queda demasiado tiempo, decíamos quién estuviera en Asturias, pero la verdad que anoche, presidente, ¿quién hubiera estado en París? Bueno, ayer fue un día tremendo, ¿no?
Lo cierto es que hace exactamente un año, si recordamos, estábamos también en una precampaña electoral en la que también las encuestas en España nos daban como una certeza mediática, por cierto, que la ultraderecha iba a gobernar sin remedio. Solo nos quedaba levantar las manos y esperar. Y tanto el 23 de julio del 2023 como el 7 de julio del 2024, la realidad ha sido otra, ¿no? Cuando la ciudadanía ha tomado la papeleta de votación, pues ha decidido otra cosa, afortunadamente. ¿Qué pensó anoche cuando vio los resultados? Pero antes de contestar a los resultados, hay una diferencia entre Francia y España no menor. No, claro. Y es la siguiente. Allí quien aspiraba a gobernar es la extrema derecha, rompiendo además con el partido tradicional de la derecha, que se quedó, ya saben que quisieron echar a su presidente, se encerró en el despacho y que no salía porque había pactado una cosa como muy rocambolesca, muy de serie de televisión. Pero en España lo que a mí me indigna es que si la extrema derecha está en los gobiernos es porque lo ha querido la derecha política, es decir, el Partido Popular. Y yo lo lamento, porque yo tengo muchísimos amigos y amigas en el PP y estoy convencido que no se sienten cómodos con un PP que permite a la extrema derecha acceder en el gobierno. Yo cada vez que escucho a la extrema derecha, a la derecha en Asturias decir que quieren ser alternativa, lo que no dicen es la siguiente parte, es que ellos para configurarse o definirse como alternativa suman siempre sus diputados, los diputados de la extrema derecha. Claro, y esta es la amenaza. Entonces, yo creo que en España tenemos un mal que no tienen, por ejemplo, en Alemania, en la que la derecha alemana ha sido radicalmente contraria a permitir ningún acceso al poder de la extrema derecha. Algunos dicen cordón sanitario. No, no es un cordón sanitario, es un cordón democrático. Porque la extrema derecha lo que significa es ir erosionando la democracia. Claro, en los años 30 acababan con la democracia directamente, se cargaban el sistema. Ahora no, ahora han aprendido. Se infiltran y es como las termitas. Yo puse este ejemplo alguna vez más. Es como la termita que va carcomiendo por dentro de la madera y cuando uno observa el mueble o la silla, dice, pues está en buena forma, pero cuando uno se sienta o lo toca se cae, porque está todo carcomido. Y yo creo que esa es la principal amenaza. ¿Qué sentí ayer? Pues yo creo que como la mayoría de los que estamos aquí, la mayoría de todos, lo primero una enorme sorpresa porque no me lo esperaba para nada. Yo ya estaba más preocupado por ver cómo se frenaba, que aunque ganara Renovación Nacional, la extrema derecha francesa, ver cómo se impedía que gobernara. Y claro, el ver que esa Frente Popular de Izquierdas ganaba, era la que obtenía más diputados y diputadas, pues sin duda pues me ilusionó, porque además en Francia la izquierda estaba en crisis. Pero es que esta misma semana el Partido Laborista acaba de arrasar en el Reino Unido y ha obtenido 412 diputados. Es el segundo mejor resultado en parlamentarios de la historia del Reino Unido, del Partido Laborista. Claro, eso yo creo que nos da indicativo de algo y debería hacer reflexionar, y aquí se lo digo con mucho respeto al PP, pero se lo planteo. El PP debería de reflexionar que cuando uno intenta imitar al original, la gente tiene la tendencia a votar al original, y eso está pasando en Francia, y en el Reino Unido ha pasado cuando muchos han votado a la extrema derecha de Farage, por poner un ejemplo, ¿no? Está claro también que nos hemos tirado muchísimos años, ¿no?, hablando, parecía también un mantra, ¿no?, la crisis de la socialdemocracia y especialmente a nivel internacional. En cambio, justamente ver hoy echar un vistazo, ¿no?, al mapa de Europa nos lleva a los socialdemócratas en el gobierno alemán, en el gobierno de Gran Bretaña, también en el de Francia y en el de España. ¿Es una oportunidad para la agenda socialdemócrata que tenemos que aprovechar o cómo lo ve usted? Sin duda, deberían de aprovecharla. Los primer ministros y los presidentes deberían de aprovecharla. Yo estoy seguro que lo van a aprovechar, conociendo al presidente de España, ¿no?, a Pedro. Pero yo creo que en este sentido es muy importante lo que traslada. Es que al final quien frena a la extrema derecha no es la derecha tradicional, es la socialdemocracia. La socialdemocracia, pese a todas las crisis que históricamente habremos tenido, y es verdad, y que tiene mucho que ver con lo que fue la caída del muro y ese fin de la historia que se planeaba, y que los neoliberales dijeron, esta es la nuestra porque no hay ningún otro modelo, con lo cual los tenemos a todos cogidos. Lo cierto es que la que hoy vence a la extrema derecha e impide que la extrema derecha accedan a los gobiernos somos los socialdemócratas, es la socialdemocracia, el socialismo democrático. Y lo es en España, lo es en el Reino Unido, lo es en Francia, lo es en Alemania y lo va a ser también en Italia.
Porque en Italia la confrontación futura que vendrá es en la extrema derecha, entre la extrema derecha que está gobernando y el Partido Democrático que se sitúa en el centro izquierda. Y lógicamente en Asturias en el 2027, que también vendrá, la alternativa no va a ser un gobierno de la derecha o un gobierno de la izquierda, no, va a ser un gobierno de unidad progresista y reformista o un gobierno en manos de la extrema derecha. Esa es la realidad que se nos viene encima. Bien, pero lo cierto es que también es verdad que no podemos negar que están avanzando en su agenda, además, internacional, ¿no? En el caso de la ultraderecha, ellos sí tienen de manera clara una agenda a nivel internacional que luego aterrizan en cada uno de sus países de manera muy eficaz. Y, por tanto, yo creo que lo que también haría falta sería construir algo así desde la socialdemocracia. Hay una internacional ultra, que yo creo que es lógico y se ve. Del odio. Sí, del odio, llamémosla como la queramos, de la crispación, del insulto, de lo que queramos. Es verdad que existe, es real, en la que están haciendo una batalla cultural inmensa. La internacional socialista ahora se está revitalizando con el primer español que la preside de su historia, que es el presidente Pedro Sánchez, y yo, por lo que sé, además el proyecto no es solo revitalizarla a ella, sino ampliarla a otros partidos que en este momento no forman parte de la internacional socialista. Yo creo que los progresistas, y yo no hablo solo de los socialistas, en el mundo también tienen que coordinar su agenda y dar una respuesta siendo conscientes de que si nosotros fallamos y defraudamos, estamos abriendo el camino a la extrema derecha, ¿eh? Nosotros somos el último baluarte, somos el castillo que permite, el castillo que impide el acceso de la extrema derecha a ese territorio en el que se habita. La verdad es que sus planteamientos negacionistas impensables fertilizan en escenarios muchas veces de incertidumbre, ¿no? Y lo que está aprendiendo también es una polarización no solo ideológica, sino también afectiva, que convierte de alguna manera a los votantes en hooligans y por tanto no es posible ni el diálogo ni el acuerdo, ¿no? Ni entre las bases sociales de los partidos y los líderes también lo dificultan. Usted siempre ha defendido que Asturias era un territorio libre de política tóxica. ¿Teme el contagio? Sí, lo temo. Vamos a ver, hoy vivimos en un siglo en el que la emoción marca la forma de hacer política. La emoción cada vez más marca más las políticas y el debate público. Pero no podemos perder de vista nunca la razón. Es decir, nosotros no podemos dar la batalla sin emoción, eso está claro, pero tenemos que combinarla siempre con la razón. Y eso es lo que nos debe diferenciar a nosotros de la respuesta simple de la extrema derecha. ¿Tengo miedo al contagio? Sí, lo tengo, porque ya lo estoy viendo, porque ya lo vemos en el Parlamento, en la Junta General, cómo algunos partidos intentan inyectar odio. Lo que pasa es que como la respuesta que se encuentran es que nosotros siempre reaccionamos con mucha calma, mucha tranquilidad y mucha respuesta positiva. Antes hablábamos de la ley, por ejemplo, reforma de la ley de turismo para el control de las viviendas, o la ley de proyectos estratégicos, o la ley de las escuelines, o los presupuestos del Principado, o la concertación de la política social, o la mejora de la sanidad pública. Nosotros, frente a toda esta crispación, ¿cómo respondemos? Con hechos. Y eso demuestra pues, que somos los que tenemos un plan de Asturias en la cabeza y que queremos aislar a Asturias de tanto odio, tanta crispación y tanto temor que hay en el resto de España. Bueno, ya para ir terminando, porque ahora sí que se nos va a acabar de verdad el tiempo, vamos a acabar con una realidad más cotidiana, ¿no? Todos tenemos en nuestro bolsillo un móvil del que muchas veces nos resulta complicado no contactar con nuestros amigos, no prolongar nuestra actividad laboral, no entablar relaciones comerciales o informarnos, ¿no? Al final el mundo también se está construyendo y el debate público en el mundo digital, y a mí le reconozco que me sigue sorprendiendo que haya adversarios suyos, en este caso, que especialmente le ataquen por hacer algo como es mantener una relación con la ciudadanía a través de perfiles de sus redes sociales, ¿no? O ataques anónimos también. Las redes son un espacio que todos vivimos, ¿no? Esos ataques, especialmente si manifiestas alguna opinión política. ¿Cómo lleva todo esto? Yo lo llevo muy bien, porque además estoy muy orgulloso de lo que hago y estoy muy seguro de lo que hago. Es decir, si antes decía, combatimos en un siglo en el que las emociones son importantes, antes la gente iba a la plaza del pueblo y allí se encontraba con los debates. Antes la gente iba a determinados ámbitos asociativos y allí estaban los debates. Pero es que hoy mucha gente ya debate solo en las redes. Muchos jóvenes debaten a través de las redes. Y si no estás ahí para escucharlos, no para decirles tú lo que quieres decirles, sino sobre todo para escucharles, entonces estás siendo un mal político. Porque claro, ¿qué nos permiten las redes? Que nos trasladen información que en otros casos se nos escapa.
A mí me permite, por ejemplo, que cuando me llega un informe oficial que me dice que todo está perfecto en X sitio, si a través de las redes se me está diciendo que eso no es así, me permite contrastar la información. Y no una, sino 2 o 3 y unas cuantas veces más, detecté que lo que me decían era la verdad al ciudadano y no la verdad oficial que me llegaba por el informe. Yo es verdad que ya no doy abasto en las redes, evidentemente ya no las llevo yo como las llevaba, ni mucho menos. Ahora tengo un equipo de redes que son los que trabajan en este tema, pero hay que estar ahí, y hay que escuchar. Y yo pongo el ejemplo que más me impactó, por ejemplo, de uso de redes. Yo a través de las redes sociales supe de una persona, un asturiano, que había tenido un problema en el extranjero, que se había quedado tirado, que necesitaba ayuda, que no sabía cómo acceder al gobierno de Asturias para que lo pusiéramos en contacto con el consulado y le solventamos la papeleta, hicimos las gestiones con la embajada y con el consulado y gracias a eso esa persona, que no quiero desvelar porque lógicamente es intimidad suya y no procede, pero gracias a eso, esa persona, por ejemplo, vio su respuesta atendida. Otra persona que se quejaba del mal funcionamiento de un servicio público y que a mí me insistían por activa y por pasiva que todo iba bien, gracias a esa persona empezó a funcionar bien. Es decir, las redes sociales lo que hay que hacer es expurgar. Es decir, una cosa son los insultos, en los que yo nunca voy a entrar, porque yo nunca he hecho política con insultos y no la voy a hacer en mi vida, pero de ahí a aquellos que permanentemente lo que quieren es devaluar las redes y decir que no sirven para nada, perdone, pero no. En el siglo en el que estamos, o estás con las redes o eres capaz de estar atendiendo a los ciudadanos que solo utilizan las redes para recibir información política y para expresar su problema, o entonces, o si no, estarás fallando a una parte importante de la sociedad y lo más peligroso, lanzándolos a que sí los atraiga a aquellos que sí están en las redes y que han conseguido, por ejemplo, 3 eurodiputados en las pasadas elecciones europeas sin ni una presencia mediática en los medios tradicionales, solo a través del WhatsApp, a través de las redes sociales, etcétera, etcétera. Así que yo, cuando me dicen esto de la oposición me critica porque tengamos presencia en redes y escuchemos a los ciudadanos, digo con mucho orgullo porque el presidente de Asturias, cuando uno quiere ser presidente, no está solo para subir una foto y decir estoy en no sé dónde, sino sobre todo para escuchar y para que la gente te pueda transmitir con libertad qué va bien, qué va mal y mejorar. Bueno, pues lo cierto es que le sigo viendo en forma y optimismo ha demostrado, además, por lo menos en esta entrevista, que no con le menos kilos, falta. Con lo cual más en forma todavía. La única pregunta que más me habían trasladado compañeros y compañeras era si me iba a atrever a preguntarle la pregunta que todos quieren saber, que es ¿qué ha hecho usted para llegar este año sí a la operación de verano Bikini, que los demás no conseguimos ningún año? Llevo sin ir a una playa en Asturias desde el año 2017, porque coincidió en aquellas primarias y luego ya se me fastidió. Bueno, así estoy, que si os enseño la pierna, el blanco es nuclear, casi. De hecho, os cuento una anécdota. Cuando tomé posesión, va a hacer 5 años, el primer día que me tocaba entrar en la presidencia, que era el día siguiente para anunciar al gobierno, al levantarme el pantalón, yo llevaba unos calcetines de estos bajeros y me criticaron en un medio de comunicación por llevar calcetines blancos. No eran calcetines blancos, era el color de mi piel. Dicho esto, ¿qué estoy haciendo? Pues una cosa muy sencilla y que yo recomiendo a todo el mundo, que es aprender a comer. Porque que nadie crea que como menos. De hecho, yo soy muy contrario a esta gordofobia que también hay, me niego también en redondo a que nos insulten. Yo que he tenido sobrepeso y a mí se me insultó mucho por eso, yo por cuestiones pues, relacionadas también con mi salud, pues lógicamente decidí aprender a comer. Y es aprender a combinar alimentos, mejorar, a mí me mejoró pues mi situación personal y lógicamente me encuentro pues mejor, y como ahora que cumplí 45 en enero me dicen que estoy más joven que con 40, pues encima lo acepto como un piropo, con lo cual debe ser el único caso de un presidente al que la presidencia no le sienta mal, le sienta bien, ¿no? Digo yo. Bueno, pues muchísimas gracias, presidente, y muchísimas gracias también a todas las personas que nos han acompañado en la tarde de hoy en esta entrevista. Seguiremos conversando. Muchas gracias. Gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.